Hola, como coach intrafamiliar siempre estoy en una constante búsqueda de herramientas que me permitan enriquecer el trabajo con mis clientes. Por eso no solamente me guío por psicólogos, por coaches, por personas especializadas en el tema, sino que encuentro en gente que hace trabajos diferentes unas herramientas y unos elementos bien interesantes. Ese es el caso de Martín Franco Vélez. Él es el autor del libro La sombra de mi padre y con él vamos a hablar hoy de diferentes aspectos como el miedo que nos da a nosotros como padres el educar a los hijos, la forma como los hijos nos juzgan en algunos momentos de la vida, la muerte, el trabajo que tiene que hacer cada uno para superar las diferentes etapas o situaciones que se le presentan en la vida. Es una charla muy interesante, muy conmovedora y yo sé que te va a gustar. Espero que la disfrutes. Bueno, entonces empecemos. Primero, pues quiero a todos decirles que estoy muy contenta de estar en el Café con María Pía nuevamente, aquí con mi cafecito y Martín creo que tiene también el Aquí suyo estamos. para que disfrutemos este ratico. Eh, pues la verdad es que el café no ha sido muy constante en los últimos meses, pero hoy sí valía la pena hacerlo porque estoy muy contenta con este invitado que tengo hoy. Martín, quiero primero que todo agradecerte por estar acá, por compartir este rato con nosotros. No, muchas gracias a ti, María Pía, por la invitación, por la lectura del libro y pues nada, muy contento aquí de hablar contigo tomándonos este café. Listo, bueno, yo les voy a mostrar acá cómo hago para que se vea. Siempre se ve al revés, ¿no? Pero ahí está el libro. Súper requete recomendado. Yo quiero contarles primero, antes de empezar a hablar con Martín, mi experiencia con el libro. Yo lo leí dos veces. La primera vez que lo leí me emocionó muchísimo, hasta lloré, porque me parece que es un libro muy lindo, muy honesto, muy que le llega a uno al corazón. Y la segunda vez que lo leí más como pues pensando en qué puntos tenía ahí que valía la pena, pues en mi trabajo que es ayudar a las personas en sus relaciones familiares, encontré que había muchas cosas que yo sentía, pero que me ha costado trabajo como definir. Entonces, al ver que Martín las definía como tan claramente, pues me llamó mucho la atención y por eso pues estamos acá juntos. Eh, lo primero que quiero decirte, Martín, es que me parece un libro muy honesto, además de que es muy conmovedor, muy honesto, porque, bueno, no voy a hacer ningún spoiler acá ni les voy a contar de qué se trata, porque pues ustedes se lo tienen que leer para vivir la experiencia, que es muy bonita, pero sí me parece muy honesto porque contar uno la historia de su familia cuando estamos acostumbrados a que tenemos es que mostrar la mejor cara, que somos todos, vivimos relaciones perfectas, que todos somos felices, que tenemos la familia ideal. Contar cómo es la familia en realidad, pues me parece que es un trabajo muy honesto de tu parte. Sí, yo creo que pues la gente que ha leído el libro, como tú, los comentarios que me ha hecho es sobre todo esa parte de la honestidad. Yo creo que es muy difícil lograr o sea, ser completamente honesto escribiendo, porque un poco lo que decías, siempre tratamos de mostrarnos como, de vender un personaje que tenemos sobre todo en las redes, ¿no? Mostrarnos fuertes, ¿no? No se nos enseña a mostrarnos débiles o vulnerables, pero yo creo que cuando eso se hace es muy curioso porque la gente al final termina agradeciéndolo y termina identificándose con muchas cosas que también ha tenido que vivir a su manera distinta, pero, pero que al final resultan ser historias bastante similares. Eso me ha parecido como muy bonito del libro, la cantidad de gente que me ha escrito diciendo, oiga, a mí también me ha pasado esto, he vivido situaciones muy similares en mi casa, con mi papá, con mi mamá, eh, o mi hermano también ha tenido problemas de depresión. Entonces, eso ha sido, la verdad, eso ha sido como muy bonito. Siento que ha valido la pena el libro en ese sentido.
Sí, y no lo que tú dices, no es que necesariamente uno tenga que vivir una vida igual a la tuya. Claro. O sea, yo me pongo a ver y realmente no son muchas las cosas. Bueno, tenemos una cosa en común que no te había contado, es que somos los mayores y yo siento que el hecho de ser los mayores también nos genera cierta carga. Eso también podemos ahora mirarlo un poquito. Sí, claro. Pero sobre todo eso, o sea, hubo una frase que a mí me encantó, que como que me mostró puntualmente cómo expresarlo, porque a mí me costaba como trabajo poder decirlo tan claramente, y es cuando tú dices, es que las personas son como son y no como quisiéramos que fueran. Y yo aplico eso también no solo a las personas, sino a las relaciones. Uno a veces quisiera que las cosas fueran diferentes. No sé cómo lo ves tú en ese sentido. Sí, yo creo que eso es como uno de los errores más comunes que uno o que todos cometemos de alguna manera. Eh, lo que tú dices, claro, no solo las personas, sino las relaciones, uno tiene en cierta forma a veces idealizadas las relaciones y resulta pues que en verdad las cosas no son como uno quisiera que fueran, sino que las cosas son como son. Y en ese sentido, pues muchas veces sucede que no son como lo esperábamos o que no son como nos gusta que sean. Y finalmente tener que aceptar eso, yo creo que es el trabajo más complicado que uno tiene que hacer con uno mismo todo el tiempo. Eh, yo creo que a muchos nos pasa, decimos como, bueno, pero ¿por qué esta persona no es así? ¿Por qué esta persona no entiende lo que le quiero decir? Eh, de distintas maneras y resulta que pues al final tenemos que darnos cuenta de que hay que aceptar a las personas como son. No es fácil, a mí me cuesta muchísimo trabajo porque yo también, incluso lo digo muchas veces también en el libro, yo siento que muchas veces, incluso mis padres también sienten que yo he asumido como un papel de juez, ¿no? De juzgar sus actuaciones, de juzgar las formas como lo hacen, porque tal vez considero que no es la manera adecuada, pero es que ese es mi parecer, ¿no? Que no necesariamente... Perdóname un segundito, que es que estamos con eco, me están diciendo que hay mucho eco. ¿Qué opina? Estabas hablando de tus papás que sienten que uno los juzga. Qué pena haberte interrumpido. creo que ya, de pronto ya. Eh, no, entonces lo que te digo, uno termina pues haciendo el... ¿Ya está mejor el sonido? ¿Será que sí está mejor? Sí, Yo creería. sí. ¿Qué te dicen a ti? Que tiene eco. Ah, bueno. No, yo creo que sí mejoró. Bueno, Sí, acá están diciendo que se escucha por Instagram, se está escuchando bien. listo. Entonces, bueno, retomando, lo que digo es que al final, pues tenemos que, uno tiene que trabajar con uno mismo en entender eso, en entender que al final uno pues no puede cambiar a las personas, por más que quieras, por más que creas que están haciendo las cosas mal, por más que tú consideres que, que no están haciendo las cosas de la manera adecuada, pues no las puedes cambiar. Si la persona no quiere cambiar, tú no puedes hacerlo. Entonces al final, pues tiene que entrar un trabajo de aceptarlo, que no es fácil, en verdad a mí me cuesta un montón, yo sigo trabajando mucho en eso, pero creo que el sentido de, de la frase es entender que las cosas son así, ¿no? Las cosas son como son y no como uno quisiera que fueran. Sí, eso que dices tú, que es un trabajo personal de aceptación, Ujú. porque, bueno, también tenemos la costumbre de poner en los otros todas las situaciones. Entonces, no sé si se pueda decir culpar, pero decir, es que yo terminé reaccionando así porque la otra persona hizo esto, o yo me comporto así porque ellos son así. Y yo creo que ahí la clave está es en eso, en darse cuenta uno, ellos son así, uno juzga y ya vamos a hablar de ese pedacito que también me encanta, cuando hablamos sobre cómo juzga uno como papá, pero no quiere que lo juzguen como hijo, pero yo, digamos, antes de pasar a eso quisiera, uno juzga creyendo que la posición de uno es la verdadera, Ujú.
pero cada uno tiene su realidad, entonces ahí es donde tiene que trabajar ese en uno, porque para mí lo correcto es eso, pero para mi mamá o para mi hermano o para el otro, lo correcto es lo que lo como lo está haciendo él. Sí, total. Yo también me he dado cuenta de una cosa y es que solemos generalmente eh, buscar una posición de víctima que es tal vez una posición como muy fácil, ¿no? La posición más fácil es decir, que va un poco, apunta un poco a ese sentido que tú dices de culpar a los otros, ¿no? La culpa no, tal vez creemos que nunca es nuestra, sino que es el del entorno, ¿no? De los demás. Yo soy así porque, no sé, porque mi papá me hizo, o sea, o es de tal manera, o mis relaciones fueron así, o de otra forma. Eh, esa victimización que hacemos siempre, yo creo que es como la salida fácil. Y darse cuenta de eso también me parece que es muy difícil. Darse cuenta de que tal vez la culpa no es de los demás, sino que pues uno tiene culpa en muchas cosas y trabajar en cambiarlas pues es una cosa como ardua, pero yo trato bastante de no caer en ese tema de la victimización porque me parece que es muy dañino para las relaciones además. Claro, claro, porque uno ahí se pone, sí, todos me hacen, todos, y no mira uno también, pues que en las relaciones siempre va a haber situaciones en las que uno siente que el otro le está haciendo. Y muchas veces los otros pueden sentirse víctimas de uno y Claro. uno pues eso no lo ve. Sí, total, total, así es. Y bueno, hay una parte que no sé, yo no tengo clara una cosa, Martínez. Entonces, sí, no, mentira, sí lo tengo claro o no. Bueno, tú empezaste a escribir el libro antes de que naciera tu hijo, o simplemente lo que cuentas son, o lo empezaste a escribir antes. Es que yo creo que cuando uno tiene hijos también le cambian una cantidad de percepciones y una cantidad de cosas sobre las relaciones. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que el eje también, digamos, mi hijo es un personaje muy importante en el libro porque me permite también a mí darme cuenta de muchas cosas, de cómo son, cómo ha sido y cómo es esa relación con mi padre. Eh, yo creo que lo que le permite a uno un hijo es ya verse como del otro lado, ¿no? Nosotros, pues, obviamente cuando crecemos y somos hijos, pues estamos acostumbrados o por ley natural solo vivimos ese lado. Pero cuando ya tenemos un hijo, pues cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Tú lo sabes. Cambian muchísimas cosas, la llegada de un hijo implica una cantidad de cosas, una cantidad de miedos, una cantidad de cambios en la vida de uno mismo, que se van dando algunos de manera como más abrupta y otros de manera sutil, pero uno mismo se da cuenta que las cosas cambian demasiado. Entonces, en ese sentido, claro, mi hijo es un personaje muy importante porque me permite darme cuenta de muchas cosas, de cómo es mi relación con mi papá, de cómo es mi rol como padre, sobre todo. Yo a veces me sorprendo como repitiendo muchas de los patrones de mi papá que tal vez no me gustan, pero yo creo que la carga genética también ahí juega un papel, un rol importante, y es que hay cosas que uno tal vez inconscientemente repite, ¿no? Porque están como clavadas en ti, es tu forma de ser. Y es muy complicado porque entonces, no sé, en mi caso particular, hay veces digo, me gustaría ser un poco menos impaciente, por ejemplo, o sea, tener más paciencia y hay veces siento que eso me falta. Y en ese sentido, entonces, veo muchas cosas de mi padre ahí. Entonces es como un espejo, tener un hijo al final te permite ver que muchas de esas cosas que tal vez criticas o que has criticado durante tanto tiempo, pues también están dentro de ti, hacen parte de ti y es muy difícil quitártelas. Entonces creo que en ese sentido, pues obviamente ser padre te sirve mucho para esas cosas. Y hay una cosa que yo tampoco había, Mercho, como que no tenía tan evidente, yo creo que ahí el ego estaba jugando un papel bien importante y es que uno juzga muy duro a los papás
desconociendo muchas veces pues que no tenían unas herramientas diferentes, Claro. cómo fueron educados, las circunstancias de vida, bueno, todo eso, pero uno cree y bueno, de pronto tú en este momento no lo has sentido, Emilio es chiquito, pero mis hijos, yo ahorita le contaba a Martín que mi hija chiquita tiene 23 años, o sea, yo tengo son 3 adultos ya, pero Sí, empecé a darme cuenta que también pues los hijos lo juzgan a uno. Y siempre, por más de que uno haga el mejor esfuerzo, por más de que uno crea que está haciendo todo lo mejor, pues ellos van a encontrar cosas igual que uno las encontró con los papás. Entonces, y a mí me costó mucho tiempo como entender eso, como que yo siempre sentía que yo lo estaba haciendo también, también, también. O sea, que yo era tan buena mamá que mis hijos nunca en la vida iban a poder decir nada. Y pues obviamente hoy me doy cuenta, no porque ellos me lo digan, o si a veces me dicen hasta tomándome del pelo, unas veces más en serio, pero mamá, ¿cómo dices eso? ¿Pero cómo haces eso? O se acuerdan de cosas de cuando eran niños y me dicen, pero tú cómo nos dejabas hacer eso. Bueno, todas esas cosas, entonces también cuando uno logra entender que por más que uno haga su mejor esfuerzo, siempre habrá cosas que sus hijos pues no estarán de acuerdo ni entenderán ni compartirán. sí, claro. Yo creo que hay una cosa interesante ahí, dos cosas. Y una y es que lo que tú dices, uno cree que por no estar repitiendo los errores que uno consideraba que hicieron sus padres con uno, pues está haciendo ya las cosas bien y resulta que no. De pronto ya lo que está haciendo es cometer nuevos errores que el día de mañana pues te van a, tus hijos van a pues a sacártelo en cara o a decirte como, papá, ¿usted por qué hacía esto? ¿Usted por qué hace tal cosa? Pero yo creo que eso es una dinámica inevitable de las relaciones humanas. O sea, somos humanos, nos equivocamos y es la única manera como de aprender. Entonces, en ese sentido, por supuesto, yo también muchas veces digo, no quiero repetir esto específicamente porque no quiero que mi hijo lo viva, pero seguramente estoy haciendo otro tipo de cosas que el día de mañana para mi hijo particularmente no van a ser, eh, pues no, quiero decir, no las va a aceptar o no va a creer que sean buenas en ese Sí, no en las ese va a sentido, recibir ¿no? bien. O sea, no las va a recibir de una manera buena. Eh, Eso por ese lado, por supuesto. Y lo otro que iba a decir es que sí, también tienes mucha razón en decir que, pues al final los padres, como uno mismo, es como víctima, o no sé si víctima, sino como, es como está preso o está atado a su tiempo. Entonces hay una cantidad de cuestiones culturales, eh, que están atadas y que influyen en la forma de ser de cómo fueron nuestros padres y de cómo seremos nosotros ahora. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, en el libro también se refleja. Eh, Hay cuando hablo de mi abuelo y de mi padre, pues inevitablemente, así ellos no lo quieran, pues digamos que hay un machismo también ahí como metido porque es esta cultura paisa, ¿no? De que usted tiene que ser berraco, usted tiene que, no puede mostrarse vulnerable, no puede llorar, pero eso más que errores yo creo que también es una cuestión cultural, o sea, es decir, esa generación de hombres caldenses, antioqueños, ¿no? Es una generación de personas que no se permitían mostrar sus vulnerabilidades porque es que uno tiene que ser berraco, ¿me entiendes? Entonces, al final es como, pues a mí mi esposa me dice, y es muy cierto, es como ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían, con las herramientas que tenían. Eh, y pues sí, al final creo que es más, el reto pues es tratar de entender en vez de juzgar, porque juzgar es más fácil que entender, creería yo. Claro, totalmente. Y fíjate que hay una cosa y es, yo, por ejemplo, juzgué muy duro a mi mamá y cómo no hizo esto, cómo no hizo lo otro. Y hoy en día digo, no, yo sin entenderla ni nada, estoy haciendo lo mismo, es que así era que tocaba hacerlo, ¿sí me entiendes? O Sí, sea, ni siquiera tiempos diferentes, todo claro, las relaciones son muy diferentes, ahora son mucho más abiertas con los hijos, pero yo te digo, yo ya veo diferencias grandes con mis hijos, o sea, yo estoy segura que mis hijos van a educar muy diferente a como yo los eduqué. Por ejemplo,
Yo a mis hijos, y acá lo confieso, les di más de una palmada. Hoy en día, creo que dar una palmada, mejor dicho, es lo peor del mundo y hoy lo entiendo así. Si me entiendes, también creo que uno tiene derecho a cambiar de opinión y a Claro. decir, pues sí, yo lo hice así porque yo creía que era lo mejor. Además, nadie nos da un manual, nadie nos dice cómo hay que hacerlo y uno es prueba y error todo el tiempo. Sí, total, pero yo ahí creo que lo importante al final es lo que tú dices, que uno mismo se dé cuenta de la situación y que esté abierto a la posibilidad de que puede cambiar. Porque pues al final de eso se trata la vida, ¿no? De estar cambiando constantemente y de darnos cuenta de que tal vez eso que creíamos en algún momento que era infalible, pues realmente no lo es. Realmente estamos fallando todo el tiempo y, y yo creo que, claro, lo que tú dices, obviamente son generaciones diferentes. Tú lo vives con tus hijos que son más grandes, yo no me imagino cómo lo viviré yo el día de mañana con Emilio, pero pues obviamente las dinámicas serán completamente distintas. Y habrá una cantidad de cosas que uno ahora cree que es muy, yo qué sé, o liberal en ciertos sentidos, que el día de mañana de pronto con las mismas dinámicas de cómo sea la relación con un joven cuando tenga 18 o 20 años, pues seguramente se va a dar cuenta de que tal vez no, de que tal vez va a haber una cantidad de cosas que lo van a retar, que lo van a cuestionar, que lo van a poner muchas veces contra la pared, pero yo creo que al final lo que te digo es, lo importante es tratar como de entender, ¿no? Tratar de entender, aunque realmente es muy difícil, es muy difícil y es una lucha como constante, pero creería que es lo que hay que hacer para uno mismo cambiar y, y pues adaptarse, porque es que no queda de otra. Claro, además porque es que, pues, no nos imaginaba, bueno, cuando hace 20 años que nacieron mis hijos, yo no me imaginaba cómo iban a ser las cosas hoy en día, o sea, la tecnología era totalmente diferente, no existían, pues, las redes sociales, nadie se lo imaginaba. Entonces uno pues tiene que entender también que cada época va trayendo como su reto, su desafío y que también nos toca empezar a adecuarnos a eso. No sabemos qué nos va a deparar, pues porque además como todo va cada vez más rápido, pues no sé, no me imagino cómo serán las cosas cuando Emilio tenga 15 años. No sabemos cómo será Claro, no sabemos. este Pero sí, momento grande. las dinámicas cambian muchísimo, muchísimo todo. O sea, solo las redes sociales lo que cambia en la forma de comportamiento de los jóvenes, de los, ¿no? Pues para uno mismo es distinto. O sea, yo que tengo, voy a cumplir 40 años, pues no, cuando yo no nací con las redes sociales ni con el internet. O sea, eso es un cambio que se ha venido dando. Eh, entonces, si para uno, pues de verdad ese tipo de cosas crean o generan una cantidad de situaciones que lo cuestionan, pues yo no me quiero imaginar cómo será después. Obviamente, además con todas las dinámicas que eso tiene en torno a para los jóvenes, pues no sé, ya las situaciones de autoestima, de cómo se ven, de cómo se ven, cómo se venden ellos mismos a través de las redes sociales ante los demás, cómo son las relaciones y las cuestiones todas del bullying, por ejemplo, que eso también cambia un montón. No sé, son cosas que tienen que ir o que tendrán que ir evolucionando y lo que hablamos, o sea, al final tendrá que ser ensayo y error, porque es como la única manera. Y sobre todo el trabajo de cada uno en uno mismo, ¿no? Uh -huh. Me parece que esa es ahí la clave porque eh, yo también te comentaba que yo pues sentía que yo tenía muchas cosas en mis relaciones y todo que eran como resultado de la forma como yo me había relacionado con mi mamá siempre, como que otra vez yo era la víctima y bueno, sin embargo, fui a un curso y yo esperaba que me dijeran, mira, sí, pobrecita tú, es que tienes muchos traumas y nadie me dijo nada de los traumas. Lo que me dijeron fue, usted es un adulto y si usted quiere hacer cosas, trabaje en usted. Y me parece que ahí está la clave de todo, o sea, porque yo no puedo cambiar a nadie. Y tú lo decías al principio, no podemos cambiar a nadie, cada uno cree que está haciendo las cosas de la mejor manera, asumimos todos. Entonces,
pienso que también nuestros hijos tienen como la posibilidad, digámoslo de alguna manera, como de remediar eso que les pareció que no estuvo tan bien de uno como papá trabajando en ellos. Es lo que dices tú, es la dinámica de la vida. Y todos vamos recibiendo cosas y todos vamos actuando y todos vamos trabajando en cómo superarlas, ¿no? Sí, claro, de todas maneras, yo sí siento que hay obviamente una evolución. Eh, a pesar de que lo que decimos que obviamente uno terminará cometiendo otros errores, el hecho de cambiar muchos patrones también, por ejemplo, con los que creciste, el hecho de darte cuenta de ellos y cambiarlo, pues ya genera una evolución. Eh, no sé, pensar en ese machismo, por ejemplo, que hablamos, simplemente ya poder decirle uno al hijo como no está mal llorar, no está mal que usted muestre sus sentimientos, no está mal que usted le diga a las personas que las quiere, ¿no? Ese tipo de cosas generan yo creo que una evolución también. Habrá otros errores, pero por lo menos ya hoy uno se da cuenta de que algún patrón que antes se creía que estaba bien, pero que con el tiempo o con la misma evolución nos dimos cuenta de que no, pues ha cambiado. Entonces yo creo que al final también de eso se trata, ¿no? Y ya llegará pues el día de mañana en que se juzgue que habrá muchas cosas que hoy estamos haciendo que seguramente el día de mañana no serán iguales y pensaremos como, bueno, pucha, no lo estábamos haciendo bien en ese momento, pero era lo que nos tocó vivir en ese momento. Claro, sí, y yo estoy de acuerdo contigo en que sí hay una evolución y que definitivamente la relación pues, que tengo yo con mis hijos, por ejemplo, es una relación donde más se les permite hablar de muchas cosas que uno era incapaz de, o yo por lo menos era incapaz de hablar con mis papás, en términos también de posturas ideológicas, de lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me mueve. Por ejemplo, tú hablabas, yo no sé eso, yo siento que todavía eso pasa, hablabas cuando empezaste a estudiar administración, que fue un poco como por la presión de tu papá, como que esto es lo que debe ser, y uno como que se dejaba llevar mucho de eso. Siento que hoy en día cada vez es menos posible que eso suceda, ¿entiendes? Como que, pues, uno dice, a ver, que ellos decidan, como que uno está mucho más abierto a ese tipo de cosas y hacía muchas. Sí, sin duda, sin duda. Yo pues no sé si eso sea un elemento común. Eh, diría que no, obviamente pues hay familias o habrá familias en que obviamente eso desde siempre se ha respetado, pero yo creo que eso sí, de nuevo, pues hay una cantidad de patrones culturales ahí que influyen para eso, ¿no? O sea, entonces en mi caso particular, por ejemplo, con lo de la cuestión de la administración o la economía, pues mi papá estudió eso, mi abuelo estudió eso. En mi casa, pues siempre se había visto como que eso era lo que había que hacer. Eh, hay una cosa que yo creo que eso no la cuento en el libro, pero obviamente cuando yo me vine, cuando yo finalmente me salí de estudiar administración y me vine para Bogotá a estudiar comunicación, eso para mis abuelos maternos fue muy complicado, pues ellos decían como, pero ¿de qué va a vivir de periodismo? O sea, no lo entendía. Entonces es como una cuestión de que sí, tal vez había una cosa ahí metida de que todos tenían que ser lo mismo y que alguien se atreviera como a cambiar eso era complejo. Entonces sí, evidentemente pues ha evolucionado. Yo el día de mañana, lo que te digo, no sé qué pasará de aquí a 13, 14 años cuando mi hijo vaya a entrar a una universidad, pero sí tengo claro que van a cambiar muchísimas cosas, en muchos sentidos, además, el sentido, simplemente el hecho de la pandemia nos ha enseñado también una cantidad de cosas con respecto a la educación que no sabemos cómo vaya a evolucionar en el futuro, no sabemos si el día de mañana el tipo de educación vaya a ser lo mismo, o sea, 5 años en una universidad yendo a recibir unas clases magistrales, tal vez eso también vaya a cambiar muchísimo, no sé, hay que esperar también a ver cómo se muestran las dinámicas. Entonces creo que ser muy rígido en eso y decir como no, es que usted tiene que hacer tal cosa, pues primero creería que es como la manera más fácil de frustrar a un hijo, ¿no? Como obligarlo a hacer
lo que uno quiere, pero tal vez puede ser un error común, ¿no? Yo creo que hay muchos papás que tienen hijos pensando como que los hijos van a terminar superándolos o siendo lo que no fueron o cosas así, y pues eso es un error muy grande porque al final el hijo pues es una persona que va a hacer su propia vida y al final pues de eso es lo que se trata. Eh, pero no sé, o sea, las dinámicas cambian demasiado eh, y habrá que esperar a ver qué pasa. Pero el hecho de ser consciente de eso, yo creo que ya también volviendo a lo mismo, pues marca una especie de evolución. Claro, y es que yo creo que, por ejemplo, en eso de estudiar la carrera y en muchas cosas más, pues muchas veces los papás actuaban o actuamos por el miedo de qué tal que mi hijo no pueda vivir de eso, o sea, y de qué va a vivir, lo otro por lo menos le asegura un trabajo del que pueda vivir, o no sé, si no hace esto, ¿qué va a pasar? O sea, digamos que uno, volvemos a lo que decíamos de, uno juzga muy fácil, pero cuando se pone a indagar un poquito se da cuenta que es que el miedo como papás es grande, porque es que es una responsabilidad muy grande la vida de una persona y como digo yo, este es un proceso de muy largo plazo. Tú no sabes, Merchu, uno empieza haciendo las cosas que cree que son y solo como 20 años después se da cuenta si tuvieron buen resultado o no. Entonces, pues también creo que es importante mirar y revisar hasta qué punto nos movemos por el miedo a que nuestro hijo no sea capaz, no pueda, sufra. Uno quisiera que sus hijos nunca sufrieran, que a sus hijos nunca les hicieran bullying, que a sus hijos nunca los echara la novia, nunca los echaran del trabajo, nunca les faltara nada, pero pues es la vida y eso es inevitable y esas experiencias además son las que les permiten pues formarse, porque como nos formamos nosotros. Sí, claro, vivir. Pues sí, inevitablemente yo, pues digamos, yo no soy psicólogo ni experto en el tema, pero es inevitable y es indudable que uno como papá se mueve mucho desde el miedo. Pero yo creo que ahí también hay un error muy grande, porque eso, o sea, el miedo lo que puede hacer también es llevar a una sobreprotección o tal vez a una inutilización no sé si eso esté bien dicho, tal vez no, pero eh, sí, o sea, si tú te mueves desde el miedo y estás todo el tiempo pensando que tu hijo no va a poder hacer o quieres arreglarle la vida a tu hijo de alguna manera, pues yo creo que ahí lo que vas a terminar haciendo, o lo más probable que uno termine haciendo es que pues no lo va a dejar vivir su propia vida, que es lo que tú dices. Y al final yo creo que la labor de verdad que uno tiene que hacer como papá, o eso es lo que yo creo ahora, probablemente volviendo a lo que hablamos, me esté equivocando quizás, pero yo creo que la labor de uno como padre, pues es darle alas a los hijos para que ellos puedan hacer la vida que ellos quieran, ¿no? Obviamente hay miedo, pero, pero pues ya el día de mañana ellos serán los responsables de su propia vida, eso es lo que hay que lograr, creería yo. Entonces, en ese sentido, claro, el miedo puede ser paralizante, pero pues también puede ser un motor para que, o sea, mejor dicho, depende de la manera como tú lo trates, como tú lo veas, ¿no? Puede ser como un arma de doble filo, tal vez, pero sin duda uno como padre siempre, yo incluso creo que lo digo ahí, o sea, cuando un hijo nace también un miedo gigante que a uno le da desde el primer día que lo tiene en las manos hasta el final, porque uno le da miedo de no estar ahí para protegerlo, o de que le vaya a pasar algo, ¿no? Pero pues al final la vida es tan incierta que no sabemos. Yo creo que lo único certero que hay en la vida es la incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar. Y eso sí que nos lo está enseñando esta pandemia, ¿no? La incertidumbre, porque todos Total. los planes que teníamos, todo pues hace que las cosas inmediatamente cambien. Sí, Entonces, es complejo. sí, total, total. O sea, creo que la pandemia es el mejor ejemplo. Eh, si uno mismo se pone a pensar o devuelve la película un año exacto, es que es solamente un año, eh, el 5 de diciembre del 2019, o sea, estábamos en un mundo completamente diferente, teníamos una cantidad de planes completamente diferentes,
con respecto a muchísimas cosas. Y fíjate que en un año la cosa cambió completamente, o sea, todas las dinámicas de las relaciones, las dinámicas laborales, las dinámicas, los planes, o sea, todo cambió de una manera, de un día para otro, pues literalmente eh, dio un giro total. Entonces, no sabemos qué vaya a pasar. Y la pandemia, pues evidentemente es el mejor ejemplo. Total, total. Bueno, no, Martín, pues yo sí quiero agradecerte porque como te digo, para mí tu libro fue, voy a mostrarlo otra vez para que no se les olvide, por favor. Ah, bueno, hay una pregunta de alguien, no sé, ¿sabes quién fue? Bueno, que pregunta que cuándo le vas a dejar leer tu libro a Emilio. Esa es una pregunta complicada. Eh, no sé, yo creo que eh, quisiera esperar obviamente a que él tenga pues un poco más como de discernimiento para entender muchas cosas que son complejas. Digamos, toda la cuestión que se vivió, que hemos vivido con el intento de suicidio de mi hermano, pues nosotros todavía no le hemos hablado a él de ese tema porque yo pienso que él todavía está muy pequeño para entender un tema tan complejo como ese, ¿no? Yo creo que, digamos, hay muchas cosas que yo trato de hablarle quitándole misterio. Incluso en el libro está, hay una parte, por ejemplo, cuando mi abuelo muere, que él me pide ver a mi abuelo Ay, en sí. el ataúd y yo lo levanto y se lo muestro. Entonces, no, hay como una reacción ahí de un familiar que dice, no, pero es que él está muy chiquito para eso. Pero yo pienso que realmente eso es otra cosa que también es una cuestión que deberíamos cambiar mucho y es esa relación con la muerte, ¿no? También como que nos avergonzamos a veces o nos da miedo la muerte. Y pues es una cosa natural, finalmente no, nos va a pasar a todos. Y ese tipo de cosas, entre más temprano lo entienda, pues me parece que es bueno que lo vaya asimilando. Creo que eso es uno de los que todos incluso tenemos como uno de los primeros choques de realidad que todos tenemos, o uno de los, sí, es la conciencia de que algún día no vamos a estar aquí, de que algún día nos vamos a morir, ¿no? Esa es una de las primeras cosas que hay. Pero con otro tipo de cuestiones como estas, cuando hay una enfermedad de por medio, cuando hay cosas difíciles, y yo creo que sí es más... o es idóneo o es adecuado que pase un poco de tiempo, pero evidentemente la idea es que sí, cuando él ya, eh, cuando él empiece a preguntar, porque además Emilio pues es supremamente curioso, él pregunta todo. Ayer mismo me dijo, yo estaba aquí trabajando y me dijo, papá, dime la verdad, ¿Papá Noel existe o es mentira? Así, a quemar ropa. ¿Cuántos Entonces, años tiene? ¿5? tiene 5, va a cumplir 6. Sí. Entonces, no, tiene 6, bueno, ya no, ya me confundí. Eh, el caso es que me cogió hacia quemarropa, pero entonces, ves, ese tipo de cosas, yo creo que naturalmente, obviamente, él va a tener una cantidad de preguntas que se van a ir abriendo con el tiempo. Y yo creo que poco a poco, pues, uno buscará la manera de ir resolviéndoselas y de darle un poco como el contexto de muchas cosas, pero pues de todas maneras yo creo que en el libro pues están bien explicadas al final. Entonces, bueno, ya veremos qué pasará cuando él pueda ya leer y ver bien esta historia. Y sabes qué creo yo que ese libro, más allá de la situación particular de lo de tu hermano y todo eso, yo creo que a él le va a dar también como esa imagen de mi papá es vulnerable, pero eso está bien, ¿sí me entiendes? Y él está haciendo su mejor esfuerzo y yo creo que va a agradecerte mucho el que las cosas mucho, le permite a uno como hijo entender muchas cosas y eso me parece muy bonito. Sí, y Y lo hablábamos, sí, es de acuerdo. Yo creo que, pues digamos, uno de mis objetivos también es un poco cambiar esa dinámica de la relación con mi papá, porque eh, la relación con mi papá aún hoy es una relación en la que nunca se han hablado las cosas, o es muy difícil hablar las cosas difíciles. Para él es muy complicado mostrarse vulnerable y hablar las cosas difíciles.
Yo creo que para mí no, pero yo creo que también es porque pues es más como mi forma de ser. Yo soy como, yo soy bastante, yo me quiebro muy fácil, pues yo mejor dicho, lloro, hablo sinceramente sin ningún problema. Eh, entonces, de pronto, tal vez inconscientemente es la manera de quebrar con ese patrón, que es lo que hemos hablado a lo largo de la charla. Claro. Sí, es a mí, y lo hablábamos también que el hecho de escribir le ayuda mucho a uno, no todo el mundo tiene la valentía de publicarlo, pero sí cuando uno escribe se da cuenta de muchas cosas que uno tiene, de reacciones, de actitudes, y eso le sirve a uno también, como decías tú en el libro también, para perdonar y para perdonarse, Sí, claro. porque eso le ayuda a uno. Sí, al final lo que te da escribir sobre estos temas es de muchas maneras darle sentido a una realidad que es compleja y fragmentaria. Entonces, cuando tú te sientas a escribir y a buscar por qué pasaron las cosas, pues al final lo que hace eso es como darle un poco de sentido a todo el caos que a veces son las relaciones, sobre todo las relaciones familiares, porque yo creo que pues obviamente todas las relaciones son complejas, pero pues las relaciones familiares de pronto aún más. Sí, sobre todo que en las relaciones familiares, si tú tienes una mala relación con tu jefe, pues chao, o con un amigo, pues dejas de hablarle, no sé, con la familia es mucho más difícil, van a estar ahí siempre y va a haber momentos en que las cosas fluyen y momentos en que son complicadas, entonces, claro, yo creo que ese ejercicio como de catarsis, yo creo que sirve mucho también para lo que hablábamos y es darse cuenta que es que uno no es víctima de nadie, que cada uno es como es y no como uno quisiera que fuera, y ahí está. Para mí, esa es la clave y para mí como te digo, fue eso y el que juzgamos muy duro a los padres, pero pretendemos que nuestros hijos sean benevolentes con nosotros, Sí. fueron como los dos descubrimientos más grandes que, como te digo, yo sabía que eso era así, pero como que no había podido como plasmarlo tan claro. Claro, no soy escritora, obviamente. No, pues sí, 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 sin duda yo creo que esas reflexiones al final pues vienen de todo este proceso y yo creo que eh, a veces cuando me pregunto si ha valido o no ha valido la pena hacerlo, porque muchas veces igual eh, pues son cuestiones que todavía me generan conflicto, ¿no? Porque muchas cosas de las relaciones todavía son difíciles, para ellos pues en muchos sentidos no ha sido fácil, pero pero cuando me cuestiono eso y veo la reacción, digamos, ese tipo de reacciones o ese tipo de cosas que tú me dices, pues siento que sí ha valido la pena, porque al final, pues la literatura o el arte en general es eso, ¿no? Un espejo para vernos reflejados y tal vez no de la misma manera, porque todas las familias son diferentes, pero la esencia de muchas cosas, eh, pues está ahí para todos y creo que eso es muy valioso. Sí, definitivamente es el sentirse uno que no es al único que le pasan las cosas, que no es el único que tiene dificultades, que no es el único que cree que, porque además como tú nombrabas también las redes sociales, pero yo creo que desde antes, porque pues yo cuando, bueno, para mí las redes sociales sí que llegaron tarde a mi vida, pero desde mucho antes la televisión, las películas, todo te estaban mostrando siempre una familia ideal, un deber ser. Ujú. Y uno cuando no encaja en ese deber ser empieza a sentirse mal, empieza a decirse, bueno, a buscar culpables, quién está haciendo las cosas mal, por qué no somos todos tan felices como debíamos ser, por qué no nos amamos y nos hablamos tan lindo como se hablan en las películas. Sí. Y pues hoy sumado a las redes sociales donde todo el mundo sale en la foto lindo, en un paseo delicioso, comiendo rico, pues dice uno, no, yo sí estoy pues en la inmunda, porque yo sí no puedo hacer todo eso. Entonces, digamos que este tipo de cosas le ayudan a uno a darse cuenta que no hay tal, que todos somos vulnerables, que todos tenemos dificultades, que todos tenemos relaciones
en mayor o menor medida complicadas y que se puede hacer algo también. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que al final es un trabajo personal, que es un poco la manera también como hablábamos ahora que termina el libro. Uno al final, nadie puede hacer más cosas por uno que uno mismo. Total. Entonces, es un trabajo personal, es una lucha constante, lo que te decía. Hay muchas cosas que a mí no me gustan de mí mismo, entonces la cuestión es tratar de trabajarlas. Y no sé, a mí, dado que de todas maneras yo creo que también una de las cosas que me ha enseñado todo esto, todas estas situaciones también, además, que han sido muy difíciles en muchos aspectos, es que pues uno tiene que tratar también al final de andar ligero pues porque todo es muy efímero, ¿no? Y hay veces nos cargamos con una cantidad de cosas que vemos que no, o que nos damos cuenta que al final no valen la pena. No es fácil, en verdad no es fácil, y es pues muy fácil también además caer como en una retórica de superación con todos estos temas, porque al final tiene eso, pero pues es que es así, no sé, a mí me gusta mucho leer del tema, eh, me gusta mucho, por ejemplo, leer la filosofía de los estoicos, que es como, habla mucho sobre eso. Séneca, dicen como hay que tratar de desprenderse de las cosas y andar ligero en la vida, que no es fácil, en verdad, pues es muy fácil decirlo, pero hacerlo es un poco más complicado. Sí, no es fácil, pero yo sí creo que bueno, con un trabajo se puede y eso hace toda la diferencia. Porque cuando tú sigues cargando con, es que el día que mi papá me dijo, es que el día Mm, que mi hermano, es que el día que no sé qué, sigue uno alimentando eso y sí, cada vez pesa más. total. Pero yo te doy una buena noticia también. Uno llega a cierta edad de la vida, ahí vas a llegar algún día, donde uno se da cuenta de todo eso y empieza a vivir. Por eso a mí la madurez me ha parecido lo máximo, porque me parece que es cuando uno empieza ya a dejar, uno ser capaz de decir no, ser capaz de decir sí, eso me queda grande, no soy capaz, no, mucho mostrarse vulnerable, todo eso, me parece que es maravilloso. Y bueno, es que la vida es un ciclo y es, hay una partecita que está uno muy en su vida, después ya empieza como la parte planita y es mucho más tranquila. Pero hay que trabajar y bueno, no, yo creo que en eso estamos todos. Claro que sí, así es. Bueno, pues Martín, nuevamente Miri. Ah, bueno, diles dónde pueden conseguir el libro, porque yo creo que ya todos quedaron antojados, los que no lo han comprado tienen que comprarlo, ¿no? No, no Eh, está pirata, imagino que no. no, yo creo, aunque no me molestaría porque creo que la pirateada es como el signo de que te está yendo muy bien. Entonces, Ah, bueno, esa es no, otra visión que no se me ha el libro, ocurrido. el libro está pues en cualquier librería. Ahora con la pandemia es muy fácil pedirlo. Uno se mete a la página de cualquier librería, pues aquí en Bogotá, La Nacional, Tornamesa, Alborada, muchísimas, y lo puedes pedir o si no, pues en cualquiera de las grandes librerías lo encuentras. Yo lo compré en Panamericana. En Panamericana, en La Nacional, o sea, está en todos. Ahí está todavía. Bueno, pues muchas gracias por compartir toda esta, como te digo, de esa manera tan genuina y tan abierta y tan honesta, por compartir con nosotros también tus puntos de vista. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Ojalá pueda hacer pronto otro cafecito así de interesante como este, con esas personas que nos ayudan a entendernos cada día un poco más, a entender las relaciones y, por qué no decirlo, a ser mejores personas. Muchas gracias y saludos a Emilio y no sé cómo vas a salir de lo de Papá Noel. Ahí tienes toda una... Oh, no, María Pía, muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, pues nada, ya miraremos. Yo de entrada le dije que no existía, entonces ya le creé como un poquito de conflicto ahí, pero él todavía está como debatiendo, ¿sí? Vamos a ver, porque sí, pero bueno, ya veremos. Y nada, muchas gracias a ti, entonces estuvo muy grata la conversación. Eso mismo te digo. Muchas gracias y buena noche. Que estés muy Dale, bien. chao, gracias. Chao.